¿Cuántos están alegres esta noche? Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos santo, santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. ¿Alguien puede dar un grito de alegría? Hoy te adoramos, hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos santo, santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Vamos a levantar nuestras manos todos. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Fuerte las palmas. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga mucho. Les saludo con la paz del Señor. Ahí donde tú estás, yo te invito a que puedas reunir a toda tu familia y este tiempo podamos entregarlo en manos del Señor, adorando, alabándole a Él. Te invito ahí donde tú estás a que podamos cantar y podamos adorar al Señor. Amén. Ya próximamente también en estas reuniones virtuales estarán nuestros hermanos de la alabanza también compartiendo también estos tiempos de adoración, tiempos de alabanza. Amén. Te invito a que donde tú estás cierres tus ojos y oremos. Padre bueno, te damos gracias, Jesús, por este tiempo, Señor, que tú nos das, Señor. Permite, Señor amado, que estemos hoy, Señor, con vida, de pie, Señor amado. Gracias a ti, Señor amado. Hoy podemos, Señor, respirar y te lo debemos solamente a ti. Hoy venimos delante de ti, Señor, para pedirte perdón, Señor, y nos limpies de todo pecado, Señor, nos limpies de toda maldad. Queremos, Jesús, que tú, Señor amado, examines y peses nuestro corazón, Señor. Hoy venimos, Señor, y nos despojamos de nosotros mismos, Señor, y hoy solamente venimos, Señor, a reconocer que en ti, Señor, encontramos descanso, que en ti encontramos, Señor, refugio, en ti encontramos fortaleza, Señor. Y hoy nos acercamos, Señor, al trono de tu gracia para encontrar oportuno socorro, Señor, para nuestras vidas.
Bendito Señor, te pedimos que puedas tú, Señor, enamorarnos más de ti. Y hoy queremos responder, Señor, a tu amor, Jesús. Te entregamos esta reunión, Señor, en tus manos. Permite, Señor, que todos aquellos que, Señor amado, estemos escuchando, Señor, tu palabra, estemos en esta reunión, Señor, en ningún momento podamos, Señor, desviarnos o distraernos, Señor, sino dar, Señor amado, lo que te pertenece a ti, Señor amado. En tu nombre, Jesús, empezamos. Amén. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, así ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame. Enamórame de ti, Señor. Dile una vez más. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, Jesús. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia, oh, que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame de ti, Señor. Dile una vez más, que tu presencia me inunde, oh, que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame, enamóranos, Jesús, enamórame de ti, Señor. Oh, enamóranos, Jesús, enamóranos, Señor. Oh, muévete en mí,
Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, oh, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Una vez más, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Te amamos, Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga y que sonría sobre ti, y que sonría sobre ti. Que Dios te proteja, que Dios te proteja, que te corone de favor, que te corone de favor. Que Dios te bendiga. Oh, oh, oh. Amén, que Dios te bendiga. Qué lindo poder compartir este tiempo contigo y juntos podamos estudiar la palabra de Dios. Vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 16. Dice la palabra de Dios: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Oremos. Padre bueno, eterno, Señor Jesús bendito, nuestro Dios, te damos gracias por este tiempo, Señor, que permites que estemos aquí, Señor amado, para poder compartir, Señor, tu palabra, para poder ser instruidos por ti, Señor, para que en este tiempo, Señor amado, puedas tú, Señor, hablar a nuestras vidas, hablar, Señor, a nuestros corazones. Hoy queremos, Señor, ser guiados por tu Espíritu, Dios, y que tú, Señor, puedas enseñarnos, convencernos de pecados, Señor, puedas exhortar, Señor, consolar, amonestar, Señor, edificar, Señor, a tu pueblo. Hoy te entregamos, Señor, este tiempo en tus manos y te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor, que tú abras nuestros ojos, nuestros oídos espirituales y a todos los que estamos, Señor amado, en este tiempo en un mismo espíritu, un mismo sentir, Señor amado, escuchando tu palabra, tú puedas, Señor, sembrar tu palabra en nuestras vidas, Padre, en nuestros corazones, en buena tierra, Señor, y podamos dar fruto. En tu nombre, Jesús, empezamos y oramos. Amén. Amén. Mira, alguien decía que este tiempo se presta para confusión y es muy cierto. Hay mucho miedo en muchos, en el sentido de no lo que pasa, sino cómo debo comportarme, cómo debo seguir a Jesús, qué debo hacer. Estoy seguro que me voy o no, y hay mucha confusión en mucho sentido. Quiero que estudiemos hoy la palabra. El tema titula Gilgal, una nueva creación, y esto lo vamos a ver en el libro de Josué. Vamos al libro de Josué, capítulo 5. Dice la palabra de Dios: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban en el otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Esto había pasado ya cuando pasaron otra vez en seco el Jordán para entrar ya a la tierra prometida. Dice en el verso 2: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados
y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda gente que quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron, y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó. El día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Muy bien, ahí, ¿qué era lo que hizo aquí Josué? Y de parte de Dios dice que tenían que circuncidar a la segunda generación. La primera generación que había salido de Egipto no habían circuncidado a sus descendientes, a esta nueva generación. Es decir, se olvidaron completamente de Dios. Y vamos a ir paso a paso. La circuncisión era una señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. Eso lo ves en Génesis 17:11. Y acompáñame rápido para que lo leamos, por favor, porque es importante que entendamos desde un inicio. Génesis 17:11 dice la palabra: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y ahí habla de que era también un prerequisito para poder participar de la Pascua, el ser circuncidado. Era una señal, ¿no? Vamos a empezar primero. Era algo como una operación. Era como una operación para un ritual, pero todo eso tenía un propósito. Entonces, esta segunda generación que habla Josué no estaba circuncidada. Y lo que Dios quería era prepararlos para que puedan entrar a la tierra que el Señor ya les había jurado a sus padres. Pero vemos ahí una falencia en la primera generación que salió de Egipto, que en ningún momento, 40 años en el camino, en ningún momento circuncidaron a la nueva generación. En ningún momento les enseñaron lo que Dios ya había dicho más antes, que cómo deberían comportarse, de no apartarse de los caminos de Dios. Ok, vamos empezando por ahí, que esta primera generación se olvidó completamente de enseñar a los suyos, a sus descendientes, la palabra, el ser obedientes a Dios. Ok, entonces, ahora esta primera generación, vemos, la primera generación que salió de Egipto, vivían para sí mismos. Porque vemos que si por el camino en ningún momento circuncidaron a la segunda generación, vemos que vivían para sí. Y el libro de Romanos capítulo 14 verso 7 dice que ninguno vive para sí y ninguno muere para sí, sino que para el Señor vivimos. Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, porque suyo somos. En ningún momento la primera generación se preocupó por los demás. Se preocuparon por ellos mismos. Pero mira que 40 años estuvieron vagando en el desierto y ninguno de esos
de la primera generación que salió, entró a la tierra prometida, excepto Josué, ¿no? Caleb. Pero vemos ahí que esta generación no enseñó correctamente el amar a Dios. ¿Qué era circuncidarse? ¿Qué era esta tradición? Empecemos por ahí. ¿Qué era? ¿Cuál era el verdadero significado de la circuncisión que Dios estaba mandando? Y mira, en Deuteronomio, que es uno de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, en el capítulo 10, esto ya más adelante los fariseos o los escribas también deberían haber tomado muy en cuenta, porque estaba dentro de los primeros 5 libros. Deuteronomio 10:16 dice la palabra: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. No me des la espalda, circuncídense, dice, el prepucio de vuestro corazón. Más allá de un corte en el miembro masculino del hombre, era aquí lo que Dios estaba queriendo decir: córtense, es decir, aparten lo que les contamina. Y vamos a ver ahorita en la palabra, dice: córtense el prepucio de vuestro corazón y no endurezcan vuestra cerviz. Si me acompañas ahí también a Deuteronomio 30:6, dice la palabra: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Cuál era el propósito? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Dice acá, Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Dios, para que lo ames con todo tu corazón, con toda, dice ahí, con toda tu alma, a fin de que vivas. Más allá de un corte físico, era algo que estaba en el corazón del pueblo de Dios. Y el Señor quería prepararlos, porque no podían entrar al lugar donde el Señor les había prometido si no tenían un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón arrepentido, un corazón que busca amar al Señor, que busca amar a Dios. Mira, si vamos al libro de Romanos, vamos al Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 28, vamos a entender que también los judíos o los religiosos ven la circuncisión como algo de confiar en la carne misma, es decir, confiar en mis obras, confiar en lo que yo hago. Romanos 2, 28 al 29 dice la palabra: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es decir, la obra de cambiar un corazón es de Dios, no es algo que yo me tengo que cortar, es el cambio, el corazón, la transformación solamente la hace Dios. Y aquí habla de que los judíos estaban gloriando en sí mismos. Si vamos más atrás en el verso 25 dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿De qué sirve que te hagas esa operación? Y se los habla a los que eran judíos si no guardas la ley. Eres hipócrita. Verso 26. Sí, pues el incircunciso, aquel que no es judío, guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley, y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Entonces miren acá que la gente religiosa solamente confiaba en sí mismo, en su carne. Eso era circuncidarse físicamente, confiar en que por lo que yo estoy haciendo voy a agradar a Dios y voy a llegar al cielo, ¿ok? Ahora, en Gálatas, en donde empezábamos, vamos al capítulo 5, primeramente. Gálatas 5. El verso 6, dice la palabra:
porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Dice, en Cristo Jesús, y estamos avanzando, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Es decir, sírvanse, como dice más adelante, sírvanse por amor unos a otros. Ahora mira, si continuamos, dice la palabra, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, no es libertinaje, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Es decir, ¿de qué sirve que yo o en ese tiempo la gente se circuncidaba u obligaban que también vengan al judaísmo y llamen a una religión para llegar a cumplir ciertas tradiciones, ciertos requisitos o muchas cosas que prácticamente no había la esencia que era Cristo? Por eso ahí decía que en Cristo no sirve de nada el circunciso, sino, dice ahí, la fe que obra por el amor. Y había mucha gente que estaba perturbando, es decir, como ustedes están cayendo de la gracia, como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo muchas veces podemos caer de la gracia pensando que cumpliendo la ley, cumpliendo ciertas tradiciones o muchas cosas que solamente era sombra de lo que había de venir, que solamente Jesús mismo dijo que iba a cumplir el propósito de la ley, del cual Él vino, se cumplió la ley y se va a cumplir más adelante? Dice ahí, mucha gente estaba pensando que cumpliendo muchas cosas iba a vivir una vida que agrada a Dios, pero falso. Muchos se estaban perturbando. ¿Y por qué te digo esto? Mira, acompáñame al libro de Tito. Libro de Tito, capítulo 1. Vamos a leer el verso 10. Dice la palabra: hay muchos, dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, aquellos que creían que cortándose un pedazo, bueno, pues eso le agrada a Dios y ahora vivo como yo quiero, pero no guardaban la ley, no guardaban los mandamientos, a los cuales, dice, es preciso tapar la boca, que dice, trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Mira cómo los califica este profeta que era de Creta, cómo eran los que habitaban ahí. Dice glotones, ociosos, mentirosos. Ese testimonio es verdadero, dice el Señor, ahí dice, por medio de Pablo a Tito: por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto, dice ahí, a toda buena obra. ¿Cómo reconocemos a alguien que confía en sí mismo, en la carne? Porque dice ahí, es reprobado en cuanto a toda buena obra, es decir, no es obediente, camina solamente en conocimiento, pero no obra, en ningún momento es generoso con Dios ni con los demás. ¿Entiendes? Confía en sí mismo. Una persona ahí, como dice, hemos leído, circuncidada, ¿no? Rebelde. Y dice que con sus hechos lo niegan, no hay frutos.
¿Alguna vez has visto a alguien que conoce mucho, tal vez de la palabra, pero sus mismos hechos hacen que blasfemen las otras personas contra Dios? Y muchos quieren imitar el calvinismo, quieren imitar a Lutero, quieren imitar a Spurgeon y muchas otras personas que sí, fueron usados por Dios, pero se agarran de una religión, se agarran, como decía Pablo, ¿no? Yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de tal y de por cual, pero ¿acaso no somos uno? ¿No? ¿Acaso no somos de Jesús, no somos de Cristo? Y empezamos a agarrarnos religiones, pero por más que sepas la palabra, hasta los demonios creen y tiemblan. Así que aquel que sigue a una persona, al Calvino o a otro calvo y etcétera, si vas a seguir a eso, ¿qué pasa? Con tus mismos hechos, dice la palabra, ahí dice son abominables, los mismos hechos lo niegan, sus mismos frutos, son rebeldes, desobedientes, empiezan a hablar otras cosas, empiezan a juzgar, no se sirven al amor, no son generosos con Dios, con lo que le respecta a Él y para con los demás, cuidando a los pobres también. ¿Me dejo entender? Siguen una religión, pero no siguen a Jesús. Y hoy quiero invitarte, aquellos que creen en el Señor Jesucristo y aquel que es cristiano, pero vamos a entender bien si realmente estamos en la fe, y aquellos que no lo son, no te invitamos a una religión, te invitamos a que vengas a Jesús, a obedecer a Jesús, y vamos yendo paso por paso. Entonces, es bien complicado y es bien difícil de que una persona que confía en sí mismo, en su carne, humille su corazón delante de Dios. Es bien difícil. Solo Dios puede cambiar ese corazón. ¿Y hemos conocido o conocemos quizá mucha gente así en todas partes, que confían solamente en sí mismo? Vamos a Gálatas, por favor, capítulo 6. Verso 11 al 16, dice la palabra: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Pablo tenía una letra muy grande, ¿ok? Y dice aquí: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Esos son los que confían en la carne, los que obligan a que se circunciden o obligan a que se obedezca ciertas cosas de la ley, pero igual con sus mismos hechos niegan al Señor. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Mira cómo dice aquí la palabra: pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, dice Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Qué estaba enseñándole Dios por medio de Josué a la nueva generación, a la segunda generación? Que tenían que buscar amar a Dios, tenían que seguirle a Él. Puede que en el Antiguo Testamento veamos tal vez algo de ritos en ese tema, pero tenía un propósito, como ahora lo estamos leyendo y lo hemos leído en Deuteronomio, que el propósito era para que amen a Dios. Y como hemos visto en Josué, era quitarle el oprobio, es decir, quitar la vergüenza del pasado, de ya no vivir en una vieja naturaleza, sino, como dice 2 Corintios 5:17, todas las cosas, ya somos nueva criatura, ¿no? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, una nueva creación. Mira aquí lo que dice Pablo: ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y dice el verso 16, con lo que empezábamos: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Cuando habla el Israel de Dios, no habla del Israel físico, sino habla al pueblo de Dios, que estaba compuesto por judíos y por gentiles. Entonces dice ahí: a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. Ahora, ¿en qué nos gloriamos? Solamente en la cruz de Cristo, solamente en lo que Él hizo, solamente en su sacrificio y en seguirle solamente a Él. Y cuando nosotros nos gloriamos en Cristo Jesús, solamente tenemos
que agradar a Él y sus mandamientos, como lo vamos a leer. Amén. Como lo vamos a leer. Mira en Romanos 7, 19. Dice la palabra: porque dice ahí, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo, dice, yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra mí de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Bueno, aquí creo que he usado otra parte, pero lo vamos ahorita a encontrar. Amén. Bueno, en una parte tal vez está tomado esto mal, pero habla de que nosotros ya no estamos viviendo y somos esclavos al pecado, sino que ahora servimos y somos esclavos de Cristo, somos esclavos de Él. Vamos a Colosenses, por favor. Señor, permita que nos recordemos el pasaje para que lo volvamos a estudiar. Colosenses capítulo 3, versículo 11. Dice la palabra: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y quiero que esta palabra lo leamos también en la otra traducción, por favor, en la Nueva Traducción Viviente, Colosenses 3:11. Colosenses 3:11. Dice la palabra: en esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre, Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Qué bonito. Cristo es el único, dice, que importa y Él vive en todos nosotros. Que Cristo sea, dice ahí, como dice esta versión, el todo y en todos. ¿Estamos siendo obedientes para que Cristo sea el todo en todos? ¿En los que no conocen todavía al Señor? ¿O como la primera generación, velamos por nosotros mismos? Y no estamos cuidando de la generación que viene. Y no te hablo de tu familia, te hablo de la generación en general, que hoy tiene la tarea, la responsabilidad más grande de conocer al Señor en estos últimos tiempos. No hay judío, dice, ni circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, sino siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y ahí en Romanos, en el pasaje que te decía, dice, ¿no? En el estado que uno se ha quedado, quédese en ese estado. Si uno se ha quedado como esclavo, quédese en ese estado cuando ha conocido al Señor. Pero ahora ya no es esclavo de la ley, sino esclavo de Cristo, que ya somos siervos del Señor. Volvamos a Josué, por favor, a nuestro pasaje. Capítulo 5, verso 9. Mira, dice la palabra: y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Yo les he quitado la vergüenza, les he quitado, es decir, ese corte, esa circuncisión, les he quitado la vergüenza, les he quitado todo lo que le pertenecía a la vieja naturaleza, y ahora los he hecho una nueva creación, o están empezando ustedes a buscarme y están empezando a conocerme. Y dice ahí: he quitado la vergüenza, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Quitó la vergüenza, ¿no? Y por eso ahora podían participar de la Pascua, que ahí mismo lo hicieron, que era el recordatorio de cómo el Señor los había librado de la tierra
de Egipto, como hoy en día recordamos cómo el Señor nos ha librado del pecado por la sangre que fue vertida en aquella cruz, y ahora podemos nosotros andar en vida nueva, en una nueva creación, ya no esclavos al pecado, ya no esclavos a la ley, porque aún la palabra dice en Romanos que el que seguía la ley para justificarse en ella misma es igual, estaba pecando, aunque suene duro. El obedecer la ley para creer en mí mismo, en lo que yo hago, era cometer pecado también. Y miren, Amós, vamos al libro de Amós, capítulo 5. Versículo 4 al 6. Dice la palabra: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Dice aquí: pero dice el Señor a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. No busques a Betel, a Gilgal, ni a Beerseba. Es decir, ahí el Señor estaba diciendo que genuinamente el pueblo de Dios debería volverse al Señor en arrepentimiento y dejar las tradiciones, los lugares, los rituales, que eso no sustituía el tener una comunión, el tener un encuentro con el Señor. Como muchos, por ejemplo, en Jueces vemos a Gedeón, como muchos ya adoraron el efod que él mismo se hizo hacer, que no le correspondía, como mucha gente empezó a adorar la serpiente de bronce, que solamente era sombra de que deberíamos ver solamente la cruz de Cristo. Vemos como también hoy en día muchos idolatran y adoran piedras, como en este caso las 12 piedras del Jordán, pueden que estén adorando eso, y aún adoran los lugares, el Gilgal, Betel, Beerseba, tradiciones, lugares físicos, pero que eso no te lleva a conocer a Dios, sino que deberíamos buscarlo personalmente, buscar a Jesús y solamente a Él. ¿Y por qué te digo esto? Mira, acompáñame a Josué. En la última parte, capítulo 5, del 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, después de lo que había acontecido, de lo que Dios quería hacer en la nueva generación, un nuevo cambio para que pueda entrar a la tierra que el Señor le había dicho, dice que aquí, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señora a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Cuando empezamos a obedecer al Señor y empezamos nosotros a entender que cuando conocemos la verdad, el camino, la verdad y la vida, no una religión, sino a Jesucristo mismo, empezamos a ser obedientes a sus mandamientos. Empezamos, como dice la palabra, sus mandamientos no son gravosos, no son costosos de cumplir. El amar a Él con todo nuestro ser, el amar al prójimo como nosotros mismos, el ser enteramente preparado para toda buena obra, el obrar en amor, y no confiar en mí mismo, en lo que soy o en lo que tengo. Daniel mismo dijo: yo no soy sabio más que los demás, es la misericordia de Dios que Él ha permitido que yo pueda revelar tus sueños, le dice a Nabucodonosor, y reconocer que nosotros no somos nada, ni lo que conocemos, ni lo que estudiamos, es solamente el Señor que obra en nosotros, pero es cuando nos gloriamos en la cruz de Cristo y no en la carne. Y ahí vemos ahí a Josué. Esto es una cristofanía, que significa que el mismo Señor Jesucristo estaba hablando con Josué, y no era, dice ahí, un ángel, sino era Jesús mismo. ¿Por qué? Porque permite que pueda adorar Josué a Él.
Un ángel no permitiría eso. Jesús mismo está hablando con Josué. Cuando Él se presenta a nuestras vidas y le obedecemos, en otras palabras, cuando nosotros hacemos lo que a Él le agrada, como hemos visto en la nueva generación, la segunda generación, el Señor va a mostrarse a nuestras vidas. Y aquí vemos cómo el pueblo le decía a Josué: queremos que Dios esté contigo, así como lo estuvo con Moisés. Y así lo fue. Así como Dios estuvo con Moisés, estuvo con Josué. Y el mismo que estuvo con Moisés, con Josué, está hoy contigo y conmigo. Si nosotros realmente estamos andando en lo que es la verdadera fe, estamos andando no en una religión, no en algo que nosotros seguimos investigando y teniendo miedo de lo que pueda pasar, sino aferrándonos a la cruz de Cristo, que es por gracia, es por misericordia, no licencia, como dice aquí, para pecar, en libertinaje, no, sino que estamos conscientes y estamos dando frutos. Ahí se demuestra, como dice la palabra, ¿verdad? El fruto se lo conoce por el árbol, ¿no? O el árbol se conoce por el fruto, mejor dicho. Y vamos por favor a Filipenses, ya vamos terminando. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Vamos a leer el verso 2, por favor. Filipenses 3, del 12 en adelante, dice la palabra: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Una vez más te repito, el ser circuncidado era confiar en la carne, pensar que por ser judío o por cumplir ciertas tradiciones y religiones o tradiciones o fiestas y mucha cosa, podíamos nosotros llegar a tener salvación. Pero dice aquí Pablo: no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por, ¿qué dice ahí? Lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, sino que, dice, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro aferrarme a aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Proseguimos a la meta. No tenemos por qué jactarnos. Y ahí Pablo lo dijo: yo lo tengo todo por basura. Todo lo tengo por basura. Y quiero acordarme del pasaje que te comentaba. Vamos a 1 Corintios 7, por favor. Desde el verso 19 dice: la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé
cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Joven, esta segunda generación, si tienes conocimiento de la palabra, quédate así, porque ya has conocido al Señor. Y si todavía no has conocido al Señor, ven a Jesús, no a una religión. Y a ti, joven, te hablo. No hagas caso a lo que te digan los padres si no está conforme a lo que Jesús mismo enseñó. No sigas una religión o una línea o una denominación. Sigue a Cristo Jesús y quédate en el estado en el que Dios te ha permitido que lo conozcas. Si has nacido en una cuna cristiana, quédate así, pero ahora busca al Señor Jesús. Si no has nacido en una cuna cristiana y ahora lo has conocido, quédate así. No intentes copiar, no intentes agradar a alguien o copiar la forma de una persona. Solamente conoce y sigue a Cristo Jesús. En Él solamente podemos tener vida. En Él solamente tenemos entrada al cielo. No tengas miedo. Solamente sigue y continúa y obedece los mandamientos del Señor. Y mira, quiero ir a 2 de Corintios. 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si están en la fe genuina, dice otra versión. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Hemos leído en Tito, ¿verdad? Que aquellos que confían en sí mismos son reprobados en toda buena obra, y con sus hechos niegan al Señor. Yo lo comparo a aquel que conoce mucho la ley o aquel que conoce mucho la palabra como a un demonio. ¿Por qué? Porque hasta el demonio cree y tiembla. Hasta el diablo conoce la palabra y lo tergiversa, obviamente. Pero aún muchos judíos, como un hermano compartía, hoy en la actualidad, conocen tanto de la ley y ya saben que va a llegar el Mesías, pero para ellos es el Mesías. Para nosotros dice la palabra que es el anticristo. Ellos están esperando al falso Cristo, ¿ok? Y nosotros estamos esperando ya la segunda venida. Pero mira ahí, hasta los demonios creen y tiemblan, y uno se empieza a tener conocimiento vano y empieza a confundir. Por eso este tiempo se presta para confusión y empieza a confundir las cosas y tiene miedo. Pero dice aquí, pruébense si están caminando en la verdadera fe, si están teniendo esta fe genuina. Examínense si esa fe es genuina, si realmente yo estoy siguiendo a una línea, a una religión, o estoy siguiendo a Jesús. Y si estoy siguiendo a Jesús, tengo que andar como Él anduvo, dice la palabra, y tengo que hacer lo que Él ha hecho, y tengo que agradarle solamente a Él, no a los demás, no a mis papás. A Jesús tengo que agradar, y tengo que ser aprobado en toda buena obra, no reprobado. Ser generoso para con Dios en todo sentido, generoso para con el prójimo. Obras, frutos, se tiene que mostrar los frutos, no un conocimiento vano. Amén, amén. Examinémonos entonces. Y quiero acabar con 1 de Juan, capítulo 2, verso 4 al 6. Dice la palabra: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Que no caigamos de la gracia, como hemos leído, que con nuestros hechos neguemos al Señor y que por nuestra causa blasfemen en alrededor de Cristo por causa de nosotros. Dice el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como Calvino, no dice eso. El que dice que permanece en él debe andar como Lutero, tampoco lo dice. El que dice que
permanece en Él debe andar como Jesús, debe andar como Él anduvo. No te hemos invitado a una religión, te hemos invitado a Jesús, te hemos invitado a aquel que ha creado el cielo y la tierra, aquel y por Él son todas las cosas, aquel que está pronto para venir, aquel que está pronto, aquel que viene pronto, mejor dicho. Así que dice la palabra, el que permanece en Él debe andar como Él anduvo, andemos como Él. ¿Qué corazón tenía el Señor? ¿Un corazón de misericordia? ¿Un corazón celoso? Claro que sí. Para no ser seducidos, acuérdate de Bernabé, fue seducido por la hipocresía de los judíos, porque les decía, tienen que cumplir la circuncisión y hacer un montón de ritos. ¿Cuántos hoy en día, personas que empezaron bien, terminaron siendo seducidos? No es como empezamos, sino como terminamos. No sé, me vino esa frase a la mente. Acuérdate de Ezequías. ¿De qué sirve que a sus 39 años el Señor le haya añadido 15 años si los 15 años restantes no iba a vivir en obediencia? Tenemos que ser obedientes hasta el fin. Tenemos que ser obedientes a lo que dice la palabra. Y hoy se ha perdido lo que es la obediencia, porque vivimos para nosotros mismos. Y a ti, papá, mamá, que me escuchas, enseña a la nueva generación a circuncidar su corazón y que Dios haga esa obra, porque solo Dios puede transformar nuestro corazón. Y así como hemos leído en Josué 5, una nueva creación, un nuevo inicio para poder entrar a lo que el Señor nos ha prometido. Amén. Dice Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Solamente aférrate a Jesús, gloríate de la cruz de Cristo. Lo demás se está cumpliendo o se ha cumplido con Jesús también. Nada más, aférrate a Jesús. Pablo en una de sus cartas decía, no me molesten, no quiero que me causen molestias. Ya les he dicho que dice, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale, sino, dice ahí, la nueva creación, lo que el Señor ha hecho en nosotros, el nacer de nuevo. Pero cada día debemos examinarnos y probarnos si estamos andando en la fe genuina. Y no hay eso, no dice la palabra en ninguna parte de aquí, se pierde la salvación, porque tú y yo estamos seguros de que es un regalo del Señor, es gracia y misericordia. Dice el libro de Apocalipsis, ¿eres frío o caliente? No eres tibio, ¿no ve? No eres de los, ¿cómo se dice? Es el LGTB, no sé qué vainas. No, ¿eres frío o caliente? ¿Sí? No eres tibio. ¿Crees en el Señor? ¿Estás caminando como Él quiere que camines? ¿O solamente tienes puro conocimiento, pero es reprobado en cuanta buena obra? Entonces, yo te invito a que podamos probarnos cada día. Y si realmente nos estamos gloriando en la cruz de Cristo y no en nosotros mismos, en la carne, ser obedientes es lo que quiere el Señor. Frutos. Amén. Cierra tus ojos. Padre, bueno, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, bendito Dios, por tu palabra, Jesús. Tú, Señor, nos enseñas y nos confrontas así también, Señor, en lo secreto, mi Dios. Nos jalas las orejas, Señor. De igual manera, Señor, sabemos, Padre, que somos un pueblo, Señor, que vamos caminando en madurez. En ningún momento queremos, Señor, saltar como los discípulos de Juan 6:68, decir que qué palabra dura es esta, sino entender, Señor, que nos estás corrigiendo. Y tú, Señor, a quien amas, corriges y disciplinas, Señor. Tú quieres, Padre, que te sigamos a ti, no que sigamos, Señor, a algo o a alguien, sino que te sigamos a ti, Señor. Y tú, Señor, nos has enseñado tu palabra y que pides que nosotros guardemos, Señor, tus mandamientos, Señor, tu palabra, Señor, que podamos guardar tu palabra, Señor. Te pido, Señor, por la nueva generación que recién está conociéndote a ti, Señor, porque ahorita esa es nuestra prioridad, nuestra necesidad, Señor. No, Señor amado, la generación que ya está pasando o que ya se está yendo contigo, sino la nueva generación. Perdónanos si no hemos enseñado oportunamente, Señor, tu palabra a aquellos que ahora lo necesitan, Señor, y solamente nos hemos preocupado en nosotros mismos, Señor. Perdónanos
si no hemos sido obedientes a predicar, no hemos sido obedientes cuando debíamos compartir, Señor, y solamente hemos pensado en nosotros mismos, Señor. No queremos ser reprobados, Señor. No queremos ser contumaces. No queremos, Señor, en ningún momento, Señor, apostatar contra ti, como hoy muchos lo están haciendo, Señor. Personas que estaban creciendo, Señor, y estaban cantando, y estaban adorando, y estaban predicando, y ahora, Señor amado, se han desviado. O muchos, Señor, que conocemos, Señor, con nombre y apellido, que como, Señor, tú los levantaste, pero de repente por tradiciones o por ver el qué comer y no comer, se empezaron a alejar de ti, Señor, y han caído, Señor, de la gracia. No queremos caer, Señor, de tu gracia, Señor amado, en ningún momento, Jesús. Por eso permítenos, Señor, permanecer firmes en ti. Como dice tu palabra, Señor, en Romanos 14, tú eres, Señor amado, quien hace permanecer, y tú eres poderoso para permanecernos, Señor, en ti, firmes, Señor, sea que caigamos o nos levantemos, Señor, para ti lo hacemos. Permítenos, Señor amado, serte de agrado a ti. Permítenos, Señor amado, agradarte a ti. Y oro, Señor amado, y oramos como iglesia por todos aquellos, Señor amado, que, Señor, siguen una corriente, Señor. Siguen una corriente, Padre, filosófica o religiosa, Señor, de alguien que ha enseñado la palabra fielmente, pero después lo han tergiversado y se ha convertido en una religión, en una secta, en una ideología. Te pido, Señor, que tengas misericordia, Señor, y que, Señor amado, tú puedas atraerlos, Señor amado, y puedas, Señor amado, llamarlos a misericordia, así, Señor amado, como lo hiciste con Pablo, Señor. Así como Pablo, nosotros podamos gloriarnos, Señor, de ti, de lo que tú hiciste en aquella cruz, para poder participar, Señor, de todo lo que venga, Señor, de recordar la Pascua, de recordar lo que tú has hecho en aquella cruz, Señor, y un montón, Señor, de beneficios que vienen, Señor, cuando te conocemos a ti. Te pido, Señor amado, que en ningún momento podamos jactarnos, Señor, de nuestra carne, de la circuncisión, Señor, hecha por mano de hombre, de confiar en la carne, Señor, porque el confiar en la carne es muerte, porque el confiar en carne vienen un montón, Señor, de hábitos, pero más el que vive en el Espíritu muestra, Señor, lo que el Espíritu quiere que mostremos, Señor, ese fruto: el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir en espíritu para poder agradarte solamente a ti, Jesús. A ti, Señor amado. Solamente queremos agradarte a ti. Hoy, Señor amado, examina corazones de tu pueblo, Señor. Si, Señor amado, estamos andando en la verdadera fe. Y, Señor amado, hoy a tiempo estamos, Señor, para que podamos ser, Señor amado, recibidos a misericordia por ti, para que podamos andar como quieres que andemos, como tú, Señor, caminaste en esta tierra, lleno de amor, lleno de compasión, de misericordia, obrando, velando, celoso de aquellos que también confundían, Señor. Te pedimos, Señor, que en ningún momento podamos caer, Señor, en alguien que quiera confundir, Señor amado, la generación que viene, Señor. Más bien podamos ser celosos, Señor amado, pero no contenciosos, Señor, porque un siervo no es contencioso, Señor. En ningún momento queremos, Señor, con nuestros actos, Señor amado, con nuestros hechos, negarte a ti, Jesús. Y, Señor, que por nuestra culpa, Señor, sea blasfemado tu nombre. Enséñanos, Señor, en este tiempo a ser prudentes, Señor. Y, Señor, así como tú dices, Señor, no hay mayor amor que este, en que uno dé la vida por sus amigos. Y así como tú diste, Señor, la vida por nosotros, queremos dar la vida, Señor amado, también por los nuestros y por aquellos, Padre, que están en este tiempo. Tú permites y eres paciente para que procedan al arrepentimiento, Señor. Así en Gilgal, Señor amado, hiciste una nueva creación, una nueva generación para ti, Señor, que te sirva, que te ame, Señor. Yo te pido, Señor, que en este tiempo también transformes, Señor, la nueva generación y puedan nacer de nuevo, Señor. Y puedan, Señor, puedes tú hacer la obra en su corazón para que podamos amarte, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, y podamos, Señor amado, servirte a ti, Jesús, y guardar tus mandamientos, Señor. Gracias por este tiempo, Jesús. En tu nombre, Señor, oramos. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga mucho.